Esto es Cabildeo Digital. Candidatos, con Amalia Pando y Cacho Herrera. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es un nuevo programa que se llama Candidatos. Todavía no hay candidatos, pero ya lo habrán. Es una coproducción con Edwin Cacho Herrera. Cacho, ¿qué tal? Hola Amalia, bienvenidos amigos a este nuevo programa que va a intentar tomarle el pulso a la política electoral en nuestro país. Y nuestro primer invitado es Ronnie McLean. Ronnie, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, donde estemos, en donde nos estén escuchando. Amalia, mucho gusto, Cacho, encantado de estar con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, Ronnie McLean es un político de larga data en nuestro país, ha sido alcalde de La Paz, ha sido asesor de Camacho el 2019, estaremos hablando de eso, pero es promotor a través de muchos artículos, entrevistas, contactos personales, de la posibilidad o de la urgencia de formar una candidatura única para el 2025, candidatura única de la oposición para enfrentarse al MAS. La primera pregunta la tiene Cacho Herrera. Así es, añadiendo que Ronald McLean también ha sido canciller de la República, ha sido ministro de Estado, así que estamos con una personalidad invitada en esta ocasión. Ronald, la primera pregunta es, han pasado ya prácticamente 4 años de estos esfuerzos de unidad en las oposiciones, tú que has estado siguiendo de cerca este proceso y estando ya a casi un poquito más de un año de las elecciones del 2025, ¿consideras que hay voluntad, hay condiciones concretas para tener una candidatura única desde las oposiciones? Gracias, Cacho. Mira, yo creo que hay condiciones, pero no hay voluntad todavía. Yo creo que los políticos, bueno, voy a aclarar algo. Yo ya no soy un político activo, no soy un activista político. Me considero un activista intelectual, si quieren llamarle, tirando ideas, dando soluciones, etcétera. Un poquito basado en mi experiencia, larga experiencia de vida política en Bolivia, 4 veces alcalde, etcétera. Pero creo que este es el momento en que todos tenemos que poner un poquito de lo que tenemos, o mucho de lo que tenemos, para ayudar a un proceso que, lo voy a describir un poquito más adelante, es histórico. Este no es un proceso, no es una elección más, no se trata de cuántos hospitales vamos a construir, los candidatos compitiendo por hacer más atractivos, etc. Mi experiencia última arranca, como decía bien Amalia, de mi asesoramiento. Traté de asesorar a Luis Fernando Camacho y trabajé muy duro para unir las candidaturas de Carlos Mesa y Camacho, y lamentablemente no hubo suficiente voluntad. Las condiciones eran lógicas, dadas, etcétera. No hubo la voluntad para hacer ese paso. Yo espero que esa amarga experiencia nos haya dejado una lección. Y ahora, pues, en esta segunda vuelta, por así decir, he decidido dedicarme a impulsar lo que creo que es correcto y es necesario, que es la unidad para vencer, obviamente, en una contienda electoral democrática, limpia y honesta. Vamos a ver si esas condiciones se dan. Pero ese es el tema. Hace 4 años que estoy trabajando en esto, primero mientras estuve asesorando a la candidatura de Luis Fernando Camacho, y donde suscribimos muchas reuniones con la gente de Carlos Mesa. Incluso teníamos ya el vicepresidente cruceño para reemplazar a Gustavo Pedraza, pero pudo más, yo creo, la afinidad política o no sé qué cosa, y no se hizo ese cambio que hubiera favorecido a Carlos Mesa y posiblemente lo hubiera llevado a poder disputar una segunda vuelta. Ronnie, entre el 19 y ahora, ¿cuál es la diferencia? Yo creo que el 19, la disputa en Santa Cruz no era tanto por la presidencia, sino por el liderazgo cruceño. Eso se ha destrozado. Santa Cruz, que estaba compacto, que tenía un liderazgo reconocido,
etcétera, etcétera, ha sufrido un embate muy grande en su estructura social, política, y en este momento Santa Cruz está muy golpeado, su opinión pública está dividida, su liderazgo político disminuido. Entonces, lo que ya escribió nuestro amigo Manfredo Kempfer, digo, este es el momento de que busquemos un candidato nacional, porque Santa Cruz no está en condiciones de proveer un candidato a la presidencia desde Santa Cruz. Necesitamos un candidato nacional que sea amigo de Santa Cruz, desde luego, ¿no es cierto? Que sea afín a las aspiraciones del departamento más grande, más pujante, más moderno que tiene Bolivia en este momento. Bueno, pero lo que le pasa a Santa Cruz le pasa a todos los liderazgos a nivel nacional. Pero me parece que la gran diferencia es la división del MAS, Ronnie. Ese es un factor cualitativo. Muy importante, muy importante. Bueno, paradójicamente, los Caribe no contaron con la viveza andina, ¿no es cierto? Ni con nuestra manera de hacer política. Entonces a los cubanos se le han caído las cartas, ¿no? Se le han desordenado el juego. Necesitaban un Maduro, ¿no es cierto?, disciplinado, que, bueno, Evo no se murió, entonces es un problema porque es el Chávez que quiere regresar, ¿no es cierto? Si Chávez no se hubiera muerto, posiblemente seguiría montado. La caída del Evo en 2019, recién nos damos cuenta que les ha causado un profundo problema. Un problema que les ha llegado al alma, porque los ha dividido hasta el infinito, entre los que huyeron y salieron llorando y los que se quedaron, y luego esta transmisión de poder y este decaimiento del MAS, dada su mala performance económica, su pésimo resultado como sistema, los ha puesto en una situación que yo creo que ahora ni Evo ni Arce pueden ganar las elecciones. Ninguno de los dos. Entonces yo estoy pensando que ellos ya están trabajando, y los cubanos están trabajando en un proyecto alternativo, porque quieren caerse obviamente en manos de sus amigos, o por lo menos de alguien que no los investigue, no los persigue y demás. Yo creo que ese proyecto está en marcha ya. Y volviendo al tema de las oposiciones, Ronald, dijiste, hay condiciones pero no hay voluntad. La clave parece estar en esto segundo. ¿De qué depende para que realmente este ingrediente de la voluntad despeje todo? Bueno, hubieron dos artículos. El primero no me acuerdo quién lo escribió, pero el segundo lo escribió Walter Guevara, hijo, y dijo, yo quiero ser presidente. Y ese es el gran error. De esta elección no se trata de quién quiere ser presidente, quién aspira a la presidencia porque su papá le dijo que iba a ser presidente, o su mamá, no sé qué cosa. Esta es una elección que requiere de la unidad nacional, de incluso la unidad de gente que ha votado por el MAS, porque es una elección de salvataje de Bolivia. Nosotros no podemos llegar al segundo aniversario de la independencia de Bolivia sin independencia. Bolivia ha pasado a ser un vasallo de la colonia rusa, cubana, etcétera, etcétera. Y me baso mucho y coincido enormemente, y ha sido de gran utilidad la entrevista a Elizabeth Burgos. Esa es la verdad. Y vienen de donde vienen de quién nos está diciendo. Lo único que me quedó pendiente de esa entrevista es la gran pregunta de Amalia: ¿dónde se perdió la izquierda? ¿Dónde cambió la izquierda de los años 60, idealista, 70, donde la mayoría de mis amigos han militado, a una siniestra que es postcomunista, sin pasar por el comunismo, autoritaria, totalitaria, represiva? Ahora he estado viendo el tema de las torturas. Es una cosa terrible que ya está pasando en Bolivia. Es decir, estamos ante un monstruo delante que no se llama Arce, no se llama Evo, se llama Cuba, se llama Rusia. Rusia ha dejado pendiente y corriendo el subcontrato para que los cubanos nos administren, y lo están haciendo muy bien. Nosotros somos una colonia. Posiblemente siempre hemos dependido, pero por lo menos hemos dependido de gobiernos serios, de países grandes, de tecnología, etc. Ahora dependemos del grupo negro de la política internacional. Muy peligroso para Bolivia, muy peligroso, porque somos el eslabón más débil. Adelante, Ronnie,
los candidatos, los que quieren ser presidentes, los que piensan que la división del MAS les abre una gran posibilidad, ¿verdad? Ya tienen los trajes de candidatos listos, ya los han mandado a la limpieza, ya se los van a poner, pensando que ellos individualmente tienen esa posibilidad, ¿no? En el contexto que tú estás marcando, la próxima elección no es un candidato que haga ofertas como la de los hospitales y otra vez la educación, en fin, porque el régimen no va a soltar la presidencia. Así es. Yo creo que tenemos que aprender de Venezuela. 25 años de dictadura y no van a soltar. Y yo creo que ahora tampoco van a soltar, pero están tan disminuidos que se pueden dar otras salidas, negociadas o lo que sea. Pero nosotros no podemos esperar que nos pase lo que les ha pasado a los venezolanos. Ellos realmente están en un punto de casi no retorno. Esa es una cáscara de países. Recuerden el Venezuela audita que había, saudita, ¿no? Uno de los países más ricos del mundo, ha quedado hecho una cáscara. Eso es una piltrafa, con 8 millones, casi la población de Bolivia, de venezolanos en el exilio. En eso estamos, a eso nos están llevando. Fíjense que la inflación es algo que ellos nunca van a combatir porque es una forma de debilitar a la sociedad. Es una forma de empobrecerla disimuladamente, que Milei la ha mostrado muy claramente. A través de la inflación se empobrece a la gente. Y ellos lo han dicho, no nos interesa la gente de clase media porque esa nos resiste. Queremos la gente que está pobre y dependiente nuestra, como en Venezuela o como en Nicaragua, para manejarla y mantenerse en el poder indefinidamente. Ellos tienen un proyecto de poder, no de país. Entonces tenemos que quedar claros que tanto Manfred como Carlos, como Samuel, como ¿quién más queda? Tuto, desde luego, ¿no es cierto? Y mismo Camacho desde el presidio, tienen que darse cuenta que este es un momento de unidad nacional. Y la unidad tiene que darse con toda la fuerza, no ideológica necesariamente. El país necesita reencontrarse, reconstituirse, abrazarse como bolivianos todos, parar esta destrucción interna, esta lucha interna intestina en la que nos han embarcado al dividirnos en 36 tribus, porque no es otra cosa, donde no existimos los mestizos que somos todos. Entonces, aquí la unión hace la fuerza, como dice el lema boliviano. La unión hace la fuerza, y eso tienen que darse cuenta todos estos candidatos probables, más los nuevos que se han sumado. Y yo le agradezco a Amparo por difundir mucho nuestras conversaciones de una candidatura única en la oposición. La mecánica puede ser cualquiera, pero el objetivo tiene que ser claro. Hay que devolverle. Esta es una guerra de liberación por las buenas. Por lo menos eso es lo que podemos hacer nosotros. No podemos ir por las malas, como a veces dice Evo Morales, por las buenas o por las malas. Nosotros no podemos ir por las malas. Pero lo que puede suceder, Amalia y Cacho, es que Bolivia se convierte en una especie de Gaza. Me dirán que estoy exagerando. Pues hay un cáncer al medio que se llama la Republiqueta del Chapare, donde se está produciendo cocaína, de donde salen las células terroristas, etcétera, etcétera, que están yendo a la Argentina, están yendo a Chile, están yendo a Perú. Cuidado que tengamos una fuerza interamericana de intervención sobre Bolivia. Y esta responsabilidad la van a tener ellos. Pero más aún, ¿dónde está el carácter rebelde de los bolivianos? ¿Por qué nos vamos a rendir? Claro, me dirán, usted está afuera, y yo respeto y admiro a todos ustedes que están haciendo la resistencia dentro de Bolivia con situaciones muy difíciles. Pero la diáspora boliviana puede ayudar y va a ayudar. Tenemos que unir esfuerzos para salvar a Bolivia y llegar al 2025 para celebrar nuevamente la reindependencia de Bolivia. Me alegra mucho, Ronald, la verdad, me alegra mucho que valores esta entrevista que tuvimos con Elizabeth Burgos. Mucho. Porque redondea bien, ¿no? Creo que da un marco preciso de lo que estamos enfrentando como país. Y tú lo has dicho con claridad, ¿no? No es, digamos, la oferta electoral tradicional, sino es la antítesis entre democracia y dictadura, para ponerlo quizás en palabras más simples, ¿no? Estamos a un año y medio, Donald, de las elecciones nacionales, si es que se cumple este plazo que señala la Constitución. ¿Tú crees que hay
posibilidades de forjar esta candidatura única? O sea, ¿has tomado contacto con nuestros liderazgos que tú has mencionado como para ver si hay estas posibilidades, hay estas voluntades políticas, o crees nomás que vamos a ir o la oposición va a ir con varias candidaturas el 2025? Bueno, yo como no estoy en la actividad política, ni soy un agitador político, etcétera, no he querido involucrarme. Todos somos amigos, nos hemos conocido, hemos ido al mismo gabinete, con Samuel Doria Medina, con Tuto, ha sido nuestro protegido de jovencito, etcétera. Carlos nos conocemos muchos años, etcétera. Pero yo no quiero hacer de partero, quiero ser de provocador intelectual. Yo estoy dando las ideas, son ellos que tienen que reaccionar y empezarse a preocupar de este tema, porque, y ustedes van a hacer entrevistas, no hay forma que puedan justificar candidaturas separadas. Yo quiero escuchar esos debates porque no hay forma. No hay forma que, por más que Manfred crea que puede ganar solito las elecciones, lo va a ganar, a no ser que esté con acuerdo con el gobierno. Aquí escuchemos lo que nos dijo Elizabeth Burgos. Las primarias fueron fundamentales para generar y producir un liderazgo, que quizás en este momento no sean ellos particularmente, pero una candidatura creíble, que la gente diga así, estos o esta o este puede ganar, le puede ganar al MAS. ¿Por qué? Porque vean una unidad sólida alrededor de un programa de rescate del país. Eso es muy importante. Yo me identifico mucho con esa entrevista porque el año 67 yo estaba haciendo mi servicio militar en el Estado Mayor y fueron nuestros instructores que capturaron a Che Guevara. O sea, yo he vivido intensamente esa etapa, ¿no es cierto? Y yo me hice crecer la barba en los años 68 cuando llegué a Estados Unidos, pero quizás también con esa ilusión de lo que era el romanticismo de Cuba, la revolución, las nuevas alternativas, hasta que fui a Cuba el año 80 y me terminé de dar cuenta que eso era un desastre y que por algún motivo mis compañeros de Sudamérica y la izquierda romántica sudamericana seguía ese ejemplo que era claramente, como dijo Elizabeth, se origina en 1917 en Rusia, un país de gran tradición autoritaria de los zares que las pasaron a Lenin y produjeron un comunismo autoritario, totalitario. Nunca un comunismo democrático. Como dijo Elizabeth, la primera guerrilla fue en Venezuela, instigada por Cuba, y me acuerdo que el líder era apellidado Blanco incluso en esa época. Y fue una guerrilla contra la democracia, no cabe duda, que democracia oligárquica, imperfecta en Venezuela, pero o democracia al fin. Entonces ahora es un problema de que nuestros políticos cambien de chip, suban a un otro nivel, porque Bolivia no es independiente. Evo, Boric, Maduro, todos son marionetas, están manejados por una misma lógica, un mismo sentido, que en confabulación con la corrupción como Odebrecht y esto que armó, pues Lula, no hay nada que hacer. El presidente actual de Brasil es un corrupto que armó el tema Odebrecht para dominar políticamente Latinoamérica, y por otro lado el presidente mexicano que hace alianza con el narcotráfico. Bueno, estamos pues servidos si es que no nos unimos y trabajamos fuertemente para rescatar a Bolivia. Esa es una misión histórica, y si los políticos no se ponen a la altura, vamos a ser testigos del fracaso de nuestra generación, y eso no puede ser. Hay la dificultad de la voluntad política, en primer lugar, porque todos aceptan la unidad. No hay ningún candidato que diga, yo no quiero la unidad, yo quiero dividir. No, todos dicen, yo quiero la unidad. Sí tienen razón, este es el momento histórico. Además, la gran posibilidad ante la división del MAS de que la oposición pueda ganar, no solo en segunda vuelta, pero en primera vuelta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos van a concluir en la segunda línea del párrafo: unidad en torno a mí. ¿No? Es decir, yo quiero la unidad, pero en torno a mí. Y claro, hay un montón de argumentos para esto, Ronnie. Uno, una encuesta. Yo soy el que está primero en la encuesta. Yo soy el nuevo. Todos los anteriores ya son vuelta de hoja. Yo soy el nuevo. En fin, nadie quiere dar el voto por otro, ¿no?
Y eso es lo que está ocurriendo en este momento, lamentablemente. Y el siguiente obstáculo son las propias leyes, ¿no? Se hacen primaria, pero dentro de los partidos. Es un requisito legal hacer primarias, pero dentro de los partidos legalmente constituidos con personería jurídica. No hay una ley para hacer primarias al margen de los partidos o al margen del padrón electoral. Uno no puede hacer, como en Venezuela, hacer unas internas al margen del padrón electoral y sin el tribunal electoral. Entonces, todo se ve muy enredado, muy dificultado, con muchas dificultades, y uno lo que ve es estos, ¿no?, candidatos, los líderes, digamos, de la vieja guardia, y los insurgentes, los nuevos, que bueno, en total 23 precandidatos, Ronnie, 23. Mira, Amalia, yo diría, como decía Obama, sí se puede. Sí se puede, porque lo que la ley no pruebe es permitido. O sea, una primaria abierta de oposición al margen de la Corte Electoral no es ningún problema, lo ha dicho Jacinto Efe. O sea, sí se puede, porque lo que la ley no pruebe lo concede, ¿no es cierto? Pero más aún, aquí hay 87% en la última encuesta que he visto de bolivianos que dicen sí a la unidad. O sea, eso es, no hay dónde perderse. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos la unidad? ¿La construimos en forma fascista, corporativista, ¿no es cierto?, oligárquica o democrática? Bueno, hay muchas formas, ¿no es cierto? El modelo fascista, porque técnicamente eso corresponde, que lo ha venido manteniendo de muchos años Bolivia, de unir a las fases, o sea, los sectores, los empresarios, los sindicatos, los maestros aquí, estas alianzas, que lo que es el MAS, en realidad, esa es una forma de hacer política con grupos, donde por lo general los más pobres quedan excluidos, porque no son sindicalizados, porque no son profesionales, porque no son grupo de poder. Entonces los pobres quedan excluidos. La democracia incluye a todos por igual. Todos valemos lo mismo. Y participamos porque somos ciudadanos, punto. No somos ni maestros, ni sindicatos, ni mineros, ni nada. Entonces, por otro lado, nuestro sistema político todavía es un sistema antiguo. Entonces, para hacer política, algunos tienen el privilegio de tener una licencia de corso, donde pueden ser candidatos, pueden tener partido, etc. Se acabó eso. Democracia abierta. ¿Por qué tenemos que tener partido para ser candidato a la presidencia? Cualquiera que quisiera ser, que ponga su nombre, que haga campaña, que haga sus propuestas, y por ahí la gente los va a votar. Igualmente abajo, ¿por qué solamente van a votar los que están inscritos en el partido? Esa es una democracia restringida, exclusivista. Tenemos que abrir la democracia. Somos demócratas, abramos la cosa. Los partidos políticos no son democráticos. Tenemos los mismos jefes. Eso es lo deseable, pero eso no existe. Es decir, hay algunas normas, el tiempo está corriendo, llegará el momento de ir a las primarias, que es un requisito que lo inventó Evo Morales, porque son cerradas al partido, y eso dice la ley. Y entonces ya no hay forma de salir de eso, ¿no? No, estás equivocada, mi amor. Solo se podría. Mira. Solo se podría si es que habría un consenso en los partidos de oposición, que no la hay. No es necesario. Mira tú, la primaria de oposición, como han hecho los venezolanos, la han hecho al margen de la ley. Pero no es ilegal, es extra legal, pero no es ilegal. Es una encuesta presencial, si quieres ponerla así, ¿no es cierto? Donde vamos a ir un domingo a las iglesias, a las escuelas, a las plazas, vamos a tener nuestras ánforas. Hemos visto la movilización de los cabildos, automovilización. Hemos visto la rebeldía de los 21 días. O sea, los bolivianos se motivan y se movilizan alrededor de causas justas, de causas. Aquí no es alrededor de personas, ese es el gran error. Dicen, unidad alrededor de quién, no de quién, de qué. ¿Cuál es el ideal? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el valor? Ahí tenemos que ir. Entonces, una preprimaria, por así llamarle, de oposición, ya lo ha dicho Jacinto Efe, pues se puede hacer. No va contra la ley, pero ellos no van a participar y no necesitamos aquello. La experiencia de los juristas independientes fue interesante. Casi 1 millón de firmas no es poca cosa.
Fue un gran éxito. No sé por qué lo ocultan todavía, pero fue un gran éxito. Y esa debería ser la base electoral para una primaria. Con 1 millón de votos. No hay encuesta que se sume, pues, que tenga una muestra más representativa. Y nosotros podemos hacer 2 millones de votos fácilmente en una primaria, concentrada obviamente donde está más la gente, etcétera, etcétera. Es posible, si nos ponemos de acuerdo. El método, yo he estado trabajando sobre eso, es la técnica. Hay muchas oportunidades, podemos diferir en eso, ¿no? Hacer una primaria presencial, hacer una electrónica. La gente dice, la electrónica la podemos controlar, pero la pueden controlar de ambos lados. Lo que me dicen los venezolanos, no hay como salir a la calle, vernos las caras, reconocernos, llevar nuestra ánfora. Como decía Elizabeth, hay gente que pone su mesa de planchar para poner el ánfora encima y cuentan en la calle y muestran. Esa es la democracia que no tenemos. Tenemos que salir a las calles democráticamente y ganarles democráticamente. Yo estoy convencido que se puede y se va a hacer, porque la necesidad es tan grande que tarde o temprano van a tener que entrar en razón los Tutos, los Samueles, Carlos e incluso Manfred. Desde luego los chicos van a tener que entrar. Eso le va a dar un mandato al candidato de oposición, sea cualquiera de ellos, muy grande, y le va a dar una dinámica muy grande. Nos van a hacer trampa, lo van a descalificar, vean lo que hacen los venezolanos, pero el deterioro que tienen es muy grande. Y lo que sí es increíble es esta lucha fratricida, criminal entre ellos, que los está destrozando. Y la economía. Los bolivianos no somos venezolanos. Los venezolanos, a quienes quiero y admiro, tienen mar, pueden salir a Miami, iban el fin de semana a Miami, tenían cuentas en Estados Unidos. Para la clase media venezolana salir no era tan complicado. Para nosotros es totalmente distinto. Somos mediterráneos y tenemos que pelearla adentro, no tenemos otra. Por eso nos volvimos fieros. Cacho, la última. Es bien interesante lo que estás mencionando, Ronald. La verdad que puede ser un mecanismo viable al final y además se me antoja que puede ser una especie de victoria anticipada sobre las facciones del MAS, ¿no? Antes de la elección como tal, ¿no? Sobre esta idea, ¿ya has conversado, has avanzado algo de que sea unas preprimarias que en realidad puedan ser una especie de encuestas presenciales? ¿Hay avances sobre esto? Bueno, sí, hay avances. Hay gente que incluso está dispuesta a ayudarnos a financiar aquello. Yo he propuesto un fondo único de premio al candidato que gane las primarias abiertas de la oposición, las preprimarias, ¿ok? Para que tenga un fondo para empezar una campaña sin tener que poner la mano y recibir platas de quién sabe de dónde y de cómo, o venda los curules. Eso está establecido. Hay gente que ya ha expresado interés en contribuir cuando se haga una realidad lo de las primarias. Luego, obviamente, hay gente que está interesada también en apoyar a los debates. Tiene que haber debates que no son destructivos, pero que se hagan conocer a la población. Hay gente que está interesada también eventualmente en financiar el día de la elección, cuando se ganan o se pierden las elecciones, donde por lo general una buena campaña pone la mitad de sus recursos para ese día, para alimentación, transporte, etcétera, 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 y el control electoral. Ahí es cuando se ganan las elecciones. Los argentinos nos han dicho muy claramente, Milei no tuvo una organización original en la primera vuelta, y la segunda vuelta que le dio la victoria se debió al control electoral. Tenemos que ir a votar ese domingo, pero quedarnos ahí todo el día, nada de irse a parrilladas ni a pasear la ciudad porque no hay tráfico, ¿no es cierto? Y defender nuestros votos palmo a palmo. Esta es una lucha pacífica, pero es una guerra por otros medios. Y es una guerra no contra Evo, no contra Arce, es una guerra contra Cuba y contra Rusia, contra Irán y contra ese eje del mal que está queriendo derrocar a los valores occidentales. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con la teocracia iraní? ¿Qué tenemos que hacer nosotros con los rusos, por último? O sea, los perdedores del mundo, que como dijo Elizabeth, tienen una eficacia política enorme, pero son un desastre económico. Y eso lo que queremos nosotros es que la gente goce de prosperidad, seguridad, tranquilidad, pueda educar a sus hijos y que no nuestros hijos se vayan yendo a buscar la suerte en el exterior. Ronnie, es decir, la idea es buena, pero es solo una idea.
yo veo que llevarla a la práctica es muy difícil. Y tú estuviste en la campaña con Camacho y así te fue, y así te fue. Unir a dos no puedes, te imaginas a 21 que están ahí ya con sus trajecitos listos. Pero como tú dices, nada es imposible. Hay que seguir bregando porque comparto la idea, comparto plenamente la idea. Yo te agradezco mucho haber participado con nosotros en este primer programa de candidatos. Cacho, muchas gracias. No sé si quieres agregar algo, pero de mi parte ya me despido. Gracias, Amalia, gracias, Cacho. Solamente agradecer a Ronald, la verdad que ha sido muy esclarecedora su participación porque nos ayuda a buscar un mecanismo que finalmente pueda aglutinar en principio a las oposiciones y luego establecer esa clave, esa cosita que está faltando, ¿no? Esa pieza del rompecabezas que no la estamos pudiendo hallar. Un dato más hacia el final de la entrevista. Hace unos días se dice, bueno, yo sé que Samuel estuvo aquí en Washington, que se ha firmado un pacto secreto entre 2 o 3 candidatos tradicionales para hacer su cosa. Bueno, esta cosa no puede ser en 4 paredes. No puede ser yo te doy y tú me das este ministerio para ti. No, tiene que ser abierto, ventilado, transparente, democrático. Si como le vamos a ganar al MAS es con la democracia. ¿No ven que no pueden ponerse de acuerdo? No pueden hacer una interna porque se matan. No son democráticos. Eso, digámoslo claro, nos están mostrando día a día de lo que son capaces entre ellos. ¿Cómo será contra nosotros? Imagínense ustedes. Muchas gracias por la entrevista. Ha sido un placer y un privilegio. Gracias por su contribución a este esfuerzo. Muchas gracias a todos por seguirnos. Y bueno, estamos preparando ya el segundo programa de candidatos y esperamos tenerlo en ese segundo programa a Tuto Quiroga. Muchas gracias, Ronnie, muchas gracias, Cacho, y será hasta la próxima. Muchas gracias. Abrazos.